Libertópolis. Presenta a María Dolores Arias. Y Sofía Hegel en Más Negocios. Bienvenidos a Más Negocios, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, a quienes nos van escuchando a través de la 102.1 FM, bienvenidos, respire, recuerde lo que siempre les digo con respecto al tráfico, haga sus respiraciones profundas, unas 3 respiraciones por lo menos, lo ideal son 5 o 6, para poder desconectar, pero por lo menos descompresionar. Yo no sé si usted ha oído esa palabra de cuando uno está presionado, hace uno compresión, bueno, descompresionar, sacar toda esa presión que uno trae y que muchas veces no nos damos cuenta y nos acostumbramos a vivir con eso. Algunos los expresamos a través de, apretar mandíbulas, o cuando va manejando lleva muy fuerte el volante, o cuando va uno tenso y después le duelen las cervicales o las lumbares, en fin. Así, o el estómago, problemas de reflujos o acideces y cosas así, muchas veces tienen que ver con el estrés y que respirando, haciendo estos ejercicios de respiración, pues uno baja el nivel de estrés. Así que respire profundo si usted va en el tráfico, o igual si se siente un poco tensionado, haga estos ejercicios, créame, le van a servir. Y a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, a través de facebook.com/libertopolis.com. Bienvenidos, compartan nuestra transmisión. A quienes nos ven a través de YouTube también, gracias por estar en nuestro canal Libertópolis, gracias por suscribirse, y también a quienes nos ven a través de Twitter, @Libertópolis, también denle seguir a nuestra cuenta @Libertópolis. Hoy quiero hablarte de un tema en llave maestra que está relacionado con los libros. Algunas personas o algunas aprovechan a tomar algunos días libres porque en algunas ocasiones, no digo que siempre, coincide con vacaciones en el ciclo el que conocemos como el ciclo americano. Bueno, el caso es que si tiene vacaciones toda la familia, pues aprovecha a tomar unos días para salir con la familia y convivir, pero siempre hay esos espacios en los cuales pues uno tiene un momento para estar con uno mismo, o puede que usted tome sus días y vaya, viaje solo o viaje acompañado, pero tenga esos espacios para uno y tal vez quisiera tener un espacio para leer. Pues aquí le voy a decir algunos libros que valdría la pena tenerlos en cuenta. Así que vamos a nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Qué libros podrías usar? Bueno, uno piensa que siempre tienes que leer libros que tengan que ver o que estén relacionados con el emprendimiento, administración, liderazgo, y si bien es cierto, debes leer estos libros porque te ayudan a tener un mayor conocimiento, mayores herramientas, tener esa llave esas llaves maestras, esa llave maestra que te permite abrir varias puertas. También es importante que leas libros que no estén relacionados con el tema de emprendimiento. ¿Por qué? Porque te dan una visión más amplia, porque te distraen, porque haces que reconectes de manera diferente cuando regresas a enfrentar problemas de tu trabajo, de la oficina, del liderazgo. Pues tienes otras herramientas, tienes otros conocimientos que te permitirían tal vez entender de forma diferente lo que anteriormente pues lo enfocabas de una sola forma. Así que hay un libro que, si bien es cierto, no es ficción, si bien es cierto, tiene que ver con liderazgo y liderazgo personal, pero creo que va a ser un libro muy retador y que te puede ayudar muchísimo a empezar a trabajar en una autoestima sana, en una autoestima correcta, en una autoestima realmente fundamentada, no en una falsa autoestima. Es este libro que su nombre es 6 pilares de la autoestima. El autor es Nathaniel Branden. Y Nathaniel Branden te va llevando hablando acerca de qué es la autoestima, cómo se entiende la autoestima y cuáles son esos 6 pilares para una autoestima sana. Así que este es un libro que te recomiendo. También
hay libros que te pueden ayudar a darte una idea de cómo entender las cosas que suceden a tu alrededor, y no olvidemos que, si bien es cierto, estamos enfocados en temas de liderazgo, de administración, de emprendimiento, pues la política, y cuando hablo de política me refiero a la vida en sociedad, la polis, son parte de, pues obviamente, lo que implica emprender. Entonces, hay 2 libros que creo que valen la pena que leas. Yo te diría que empieces por el Cómo hablar con un progre, porque ahí vas a tener elementos para entender y no tragarte el cuento del empresario malvado, del empresario explotador, y que lo que tú haces tienes que justificarlo a través de la sociedad y no a través de tus propios valores. Entonces, Cómo hablar con un progre es un libro de Gloria Álvarez, y después, o si quieres también, Cómo hablar con un conservador, que es el más reciente libro. Y los 2 son de Gloria Álvarez. Otro libro que te podría ayudar, hay un libro, está en inglés, no sé si ya está la traducción en español, es ¿Por qué los empresarios o por qué los hombres de negocios necesitan filosofía? Y uno diría, ¿y eso qué? ¿Por qué yo necesitaría filosofía? Si yo lo que necesito es saber de productividad, saber de liderazgo, saber de ventas. Pues ahí te van a explicar por qué tendrías que saber de filosofía en este libro, por qué un hombre de negocios o un empresario o una empresaria debe saber de filosofía. Ahora, ¿qué cosas podrías leer que no están relacionadas con negocios? Pues podrías leer los libros de Don Paco. Hay libros muy buenos de Don Paco Pérez de Antón. Yo casi que te diría que cualquiera que leas te va a encantar. Si te gusta la historia, pues están estos libros que hablan de la historia de Guatemala. Hay un libro que habla acerca de una historia de la Rosa de Westminster, y esta es un libro basado en un personaje que existió en la vida real, pero obviamente lo demás es ficcionalizado. Hay misterio, hay romance, bueno, todo lo necesario, pero y con la buena pluma de Don Paco. Están ensayos como Cisma Sangriento, hay ensayos como El gato en la sacristía, está el libro de memoriales de batallas y cocina, que es un libro también muy bueno. Así que cualquier libro que leas de Don Paco, dependiendo cuáles son tus intereses, te va a gustar. Y por ejemplo, Los Chapinismos del Quijote, también muy bueno. Ahora, hay un libro muy interesante que cuando yo lo leí, a mí me pareció muy... como que estaba leyendo lo que es una novela que leía, que fue en la época cuando cae la República en Roma. Está Cicerón, y es Cicerón quien lo narra. El personaje Cicerón quien narra lo que está sucediendo, y ve cómo va cayendo la República y sube Julio César en este populismo de esa Roma. Entonces parecía que estaba leyendo lo que sucedía en el Congreso. Así que si a ustedes les gusta la novela histórica que tenga que ver con temas relacionados con la historia, conspiración, es un buen libro. Es una trilogía, así que pueden quedar muy picados de seguir leyendo. Este libro es de Robert Harris. Hay otro libro también muy interesante que se llama El poder de un hábito. Y este libro también lo hemos estado hablando, lo hemos platicado con Suset España, quien nos ha recomendado este libro sobre el poder de un hábito. Y hay muchos libros, yo supongo que ustedes deben tener los suyos, libros que te ayudan a distraerte, porque es bueno que leas cosas que también no están relacionadas con lo que haces, porque te dan otra perspectiva de lo que estás haciendo, te dan, hace que tu mente se exponga a nuevas ideas y hace que cablees, si podemos decirlo así, cablees diferentes. Hay un libro hablando de cablear que me pareció muy bueno y se llama Las reglas del cerebro, The Brain's Rules. Y este libro me pareció muy interesante porque te habla acerca de cómo funciona tu cerebro y cómo puedes sacar ventaja y poder aprovechar al máximo la forma en que tu cerebro funciona. Y eso te va a servir para ti, para cómo liderar, para cómo entender a tus colaboradores, para cómo entender a tus hijos, a tu familia, a todo el mundo. Entonces, este libro, Las reglas del cerebro, también Brain's Rules, me parece fabuloso y si lo puedes conseguir, consíguelo. Otro libro que considero, y aquí en este artículo me encontré varias recomendaciones. Hay uno que me llamó la atención que se llama How to Change Your Mind, cómo cambiar tu mente.
Este está escrito por Michael Pollan y es un libro en el cual pues habla acerca de cómo retar a tu mente a pensar diferente. Hay un libro también que se llama, si te gusta la ciencia ficción, los clásicos son los libros de Asimov. Yo te diría que podrías empezar por Yo Robot, que, ojo, si ya viste la película, no tiene nada que, bueno, no digo nada que ver, pero no es la película. Entonces, por favor, no vayas a creer, no, ya vi la película, ya no leo el libro. No, Yo Robot es otra historia con elementos. Si tú quieres ver la película, tiene elementos de Yo Robot, pero no es Yo Robot per se. Entonces puedes leer es como los clásicos de ciencia ficción, y quienes son así geeks de ciencia ficción, así nerdos de ciencia ficción, como mi amigo Jorge Jacobs, pues leen La Fundación y de Asimov. También puedes ver libros que están, libros históricos, novelas, en fin. Lo importante es que te tomes el tiempo de estar expuesto a nuevas ideas, cosas que te gusten, que te llamen la atención, que no estén relacionados con tu negocio, pero que al final te van a ayudar a tomar una nueva perspectiva. Además, en los libros puedes aprender muchas cosas. Por ejemplo, hay un libro que recuerdo haber leído que hablaba acerca de la ruta de la seda, que era era espectacular leer cómo en aquellas épocas se hacía ese comercio, que era pues podríamos decir una travesía épica por las distancias, por la forma en que se transportaban, el tiempo que les llevaba, y toda esa aventura y todo eso que uno podría ir aprendiendo y tomando lecciones de liderazgo, lecciones de balance en la vida, lecciones de empresarialidad, en fin. Así que espero que esta llave maestra te haya motivado a buscar aquel libro que tal vez lo dejaste ahí, porque ese es otro tema. A veces hay que darles más oportunidades a los libros. Por ejemplo, yo voy a decirles, a mí me encantó la Rebelión de Atlas, pero no a la primera vez. Yo tuve que intentar 3 veces leer la Rebelión de Atlas hasta que me atrapó. Así que sí, este es otro libro que te aconsejo, te súper recomiendo que lo leas. Tienes que darle su oportunidad. Y si tienes ahí algún libro que quieres darle una oportunidad nuevamente, pues dásela. Pero también, si hay un libro que no te convence, no te gusta, pues no tienes por qué leerlo. Y este es otro tema bien interesante, que hay un libro que habla acerca de cuáles deberían ser los, pues, yo digo entre comillas derechos, porque al final no son derechos, pero sí cuáles son las guías básicas que un lector debería tomar en cuenta. Por ejemplo, si un libro no te gusta, pues dejarlo y no invertir más tu tiempo en ese libro, porque tal vez no es su momento o no es el tema que a ti te interesa. Y además, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que digo, hay tanto por leer que a veces uno se agobia de todo lo que uno quisiera leer en tan poco tiempo. Así que esta es mi recomendación, y quiero aprovechar también para hablarte acerca de Banco Ficosa, ya que quieren facilitarte tu vida. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues poniendo más de 300 puntos de servicio para que sea fácil con Banco Ficosa. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Estamos en Más Negocios y ya está con nosotros Sofía. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Súper bien, súper honrada de tener a Marta aquí. La verdad es que hace mucho te quería conocer, así que al fin se me dio y estoy conociendo un montón de otras cosas, otros secretos por ahí. Pues así es, tenemos con nosotros a María Marta Ramos de Filantropía Estratégica, experta en levantamiento de capital y en crowdfunding. Muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por incluirme en su programa. La verdad que estoy súper contenta de estar acá. Al contrario, gracias por tu tiempo, tu paciencia y tu generosidad. Y arranquemos. ¿Cómo levantar capital? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es ese proceso o qué son las cosas que uno debe tener claro a la hora de levantar capital como organización, como emprendedor, como alguien que está buscando fondos para salir adelante? Bueno, yo creo que lo primero es tener un sueño, ¿verdad? Tener muy claro qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar
de ahí hacemos un plan estratégico. El plan estratégico lo que nos permite es ponernos metas y definir en el tiempo cuáles son las acciones que vamos a desarrollar o qué deberíamos de hacer en un largo plazo, mediano plazo. Ahora, antes se hablaban de 10 años, ahora dicen 5, pero la idea es desarrollar este plan estratégico que permita a la organización poner prioridades y poner un orden, ¿verdad? La siguiente fase es todo este tema del plan de recaudación. Sabiendo qué quiero alcanzar, tengo que identificar en qué áreas necesito recaudar. Y en el tema de recaudación es bien importante entender que no es solo dinero. A veces la gente solo piensa en dinero, pero tenemos que tener recursos técnicos, infraestructura a veces, y digamos que uno dice, sí, en 10 años voy a estar en tal lugar, sí, pero ¿qué necesito para estar ahí? Tal vez un mentor puede ser la salida, o entender que hay otras organizaciones. El mundo es grande ahora, entonces tenemos otras organizaciones que tal vez podemos aprender de ellas. Después de eso, nosotros tenemos que pensar que no solo podemos tener los ingresos de una sola fuente. O sea, no solo podemos pensar que cuando hacemos un plan de recaudación vamos a tener a la Embajada de Estados Unidos o a USAID que nos va a dar todo el dinero. Eso digamos que cada vez está más fuera de la mesa. Tenemos que identificar cuáles pueden ser nuestros aliados, pueden ser otras organizaciones alrededor del mundo, pueden ser a través de crowdfunding personas individuales o pueden ser empresas. O sea, tenemos que diversificar nuestras fuentes de ingreso para lograr una sostenibilidad más rápido. Y luego también pensar que la cooperación va a ser finita, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que tener en este plan estratégico cómo vamos a ser sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Hacia eso deberíamos de orientarnos. En el plan también debemos de tener indicadores claros que nos permitan medir cómo vamos en ese alcance de ese sueño, ¿verdad? Conforme hablabas, pensaba, ¿el éxito de algunas organizaciones es que ya no sean necesarias más adelante? Puede ser. Ojalá, yo pienso, por ejemplo, en la desnutrición crónica. Ajá. Ojalá que ya no sean necesarias organizaciones que tengan que ver con el tema de desnutrición. Si hacen bien su trabajo, deberían de graduarse, por decirlo de alguna forma. O sea, el saber que estoy haciéndolo bien y que lo hice muy bien es que ya no es necesario, empecemos por el área donde inicié. Okay. Sí, de hecho, por ejemplo, pensemos específicamente en el tema de desnutrición crónica. Si la organización hizo bien su trabajo y logró que en el corredor seco ya no haya desnutrición, ¡wow! Tiene un caso de éxito y entonces puede pasar a otro nivel, a compartir su experiencia con regiones. Sí. Okay. Pero lo que pasa es que sí hay que graduar a la gente. O sea, no puede ser este círculo tortuoso, digamos, de que hoy resuelvo este medio problema y mañana resuelvo este otro medio problema, pero realmente nunca resolví nada de fondo. O sea, sí hay que buscar estas cosas, especialmente en las fundaciones y en las organizaciones sin fines de lucro, que gradúan a las comunidades, que las llevan de un punto A a un punto B. Okay. Sí, yo pues te estaba aquí cuestionando todo el tema de la cooperación internacional, que me desmitificaras un poquito todo ese tema, ¿verdad? De que ellos deciden en qué invierten y no aquí solicitar la ayuda, ¿verdad? Que es la experiencia que yo he vivido y ha sido bien tedioso todo ese proceso. Y nos contabas fuera del aire que pues es una contaminación de ambas partes y en mi caso, por lo que he visto, tiene que haber un mediador, pero no lo sé. Entonces, ¿qué nos contas? Bueno, yo ojalá fuera filantropía estratégica el mediador, pero realmente creo que las organizaciones y los empresarios deben de saber qué es lo que quieren. Y luego identificar en la cooperación cuál es este aliado idóneo para trabajar junto a ellos. En mi experiencia, la cooperación te da como grandes cajones o lineamientos y luego uno va como uniendo lo que uno quiere hacer con lo que ellos están solicitando. Yo creo que uno debe ser muy honesto consigo mismo y evitar, si digamos la cooperación lo que está dando es dinero para hacer cinchos y nosotros lo que hacemos son zapatos, a decir, bueno, zapatos y cinchos es casi igual. Lleva piel, cuero y ya estuvo. ¿Verdad? Y terminan haciendo cinchos cuando realmente no era cinchos lo que estaban llamados a hacer.
¿verdad? Entonces lo importante es que si nuestro objetivo es hacer zapatos, con buscar a estos socios ideales que que existen. Hoy día el mundo es tan grande que realmente podemos encontrar aliados para hacer lo que realmente nosotros queremos hacer. Entonces creo que va de los dos lados, va del lado de las organizaciones que no se tergiversen, digamos, para alcanzar estos recursos. No es por dinero, digamos, que deberían de aplicar a las iniciativas, sino para alcanzar estos objetivos comunes. Y del lado de la cooperación, como les digo, aunque ellos tienen una línea de cosas que quieren hacer, mucho está basado en lo que otros han dicho que es lo que el país necesita. Entonces, yo creo que esa honradez de ambas partes es lo que lleva a un buen proyecto y especialmente a la sostenibilidad en el tiempo. Y en algún momento hablabas acerca de gestión de recursos. Decías, bueno, hay que gestionar bien los recursos como empresas, y estamos hablando, o como organizaciones, y ahí era donde hablabas no solo de buscar alianzas dinerarias, sino también de otro tipo de recursos. Sí, a veces digamos que lo que decimos es, yo lo que quiero es un salón, ¿verdad? Entonces lo que voy a ir a buscar es dinero para que me construyan un salón, pero al lado hay un salón multiusos que tal vez podemos utilizar. Entonces, digamos, en lugar de invertir el esfuerzo y los recursos en buscar a alguien que te done un salón, tal vez lo que necesitas es una plata para alquilar el salón vecino. Entonces, digamos, cuando tenemos claro cuáles son estos recursos que necesitamos, priorizamos estas necesidades y en base a eso establecemos un plan de qué es lo mejor, qué es lo más fácil de alcanzar en el menor tiempo posible. Y para esto es necesario tener ese plan estratégico. Tenemos que tener este plan estratégico y el siguiente paso es una cartera de proyectos. Entonces, la idea es, una vez tenemos definido este plan de recaudación, yo identifico cuáles son estos productos que yo quiero que los amigos me ayuden a desarrollar y se los presento, ¿verdad? Pero tienen que ser elaborados con indicadores, con un cronograma, basados en evidencia. O sea, realmente ya salimos de, a mí me parece que lo que la gente necesita es, ¿verdad?, sino procesos mucho más técnicos, ¿verdad?, basados en evidencia. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de cómo hacerlo sostenible, porque si bien es cierto, el conseguir estos fondos, el conseguir esta ayuda debe ser como un paso, pero no es como, por lo que voy entendiendo cuando hablas de cartera de proyectos y de gestionar recursos, no es solo, y el plan de financiamiento, perdón, no es la única forma ni la sostenible en el largo plazo. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos hablaremos sobre este tema. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con María Marta Ramos con respecto a levantamiento de capital, y en el siguiente segmento vamos a hablar acerca del crowdfunding. Y estábamos hablando acerca hablamos acerca del plan estratégico de la empresa, del plan de financiamiento y de esta cartera de proyectos. Y nos quedamos hablando acerca de cómo hacerlo sostenible, cómo hacer que estos proyectos sean sostenibles y que no piensen que es a través de fundaciones o a través de donativos como se van a sostener. Pues básicamente lo que creo que es importante para las organizaciones entender y para los emprendedores es que la cooperación tiene un punto final, digamos, que no va a ser infinito la ayuda, ¿verdad?, sino que esto es un capital que sirve para llevarnos a un siguiente nivel. Entonces es importante que las organizaciones, especialmente las organizaciones y las fundaciones, identifiquen en qué son las mejores, ¿verdad? Okay. Y traten de desarrollar a través de esta cooperación herramientas o elementos que les permitan después ser sostenibles a través de este servicio. Es bien importante también la parte legal, porque Guatemala, como entiende a las organizaciones sin fines de lucro, obviamente es que no lucran. Pero es importante para las organizaciones empezar a desarrollar desde el lado empresarial, como una empresa social, estos productos o servicios que les permitan contribuir al sostenimiento de sus causas. Cuando hablas de la parte legal, no había pensado en eso y tienes razón. ¿Qué tan amigable es la parte legal y la parte fiscal en cuanto a empresas que, si bien es cierto, van a obtener ganancias, también dedican buena parte de sus ganancias a ayudar a la parte social, a ayudar a las comunidades? Yo soy de la idea, y siempre he sido de la idea, que la empresa per se ya cumple una función social.
¿Y en qué momento? En el momento en que me genera productos o servicios que mejoran mi calidad de vida y que permiten que yo haga negociaciones con ellos, y eso ya hace mejor mi comunidad. Hay quienes, además de eso, quieren impactar o multiplicar ese beneficio o exponenciar esos beneficios que ya le dan a la sociedad, y son estas que tienen sus brazos, como les conocemos como brazos sociales. ¿Qué tan amigable es la legislación para estas personas o para estos empresarios que hacen que además están dispuestos a dar esa milla extra en cuanto al tema social? Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo, generar empleo es una forma de contribuir al desarrollo del país. Creo que hemos subestimado ese aporte. Creo que las empresas deben de ser mucho más conscientes, y creo que ahora hay muchas empresas que ya lo están haciendo, en relación a cómo se vinculan con sus empleados, cuál es esa gestión un poco como decía, antes de ir a predicar afuera, hay que hacerlo dentro. En cuanto a qué tan amigable es el sistema, la ley en la Constitución establece que hay un porcentaje que puedes deducir de impuestos. Desafortunadamente el proceso no es tan sencillo, y con el proceso de lavado de dinero muchas organizaciones se han visto en la necesidad de documentar muchísimo ese proceso. Además, las fundaciones tienen que estar al día, cosa que me parece muy bien, pero la ley tampoco es totalmente clara en qué se establece como al día, ¿verdad? Entonces creo que todavía tenemos algunos desafíos en ese sentido. Creo que esa sinergia donde la empresa se involucra con su entorno cada día va a ser más importante. Lo estamos viendo en toda la información que recibimos, cómo los consumidores cada día demandan más que seamos éticos, que seamos humanos, ¿verdad? Que seamos consistentes con lo que decimos, y cómo las marcas realmente como producto no se diferencian tanto, sino estos valores agregados que se le dan a estos activos, ¿verdad? ¿Cómo convertirme en una ONG apetecible, si vale la expresión, para las empresas que, por ejemplo, yo pienso, un empresario sabe muy bien hacer su producto, entregar su servicio, pero la parte social no es lo suyo, pero tiene el capital? ¿Cómo hacerme yo un aliado estratégico de esta empresa para que a través de mí pueda llevar a cabo esto y yo ofrecer algo que sea de valor? Yo creo que primero creo que del lado de las empresas han abierto muchas áreas de responsabilidad social, que ahí también las organizaciones sin fines de lucro tienen mucho camino recorrido. Creo que podría haber una bonita sinergia entre lo que las organizaciones sin fines de lucro le pueden dar a las empresas. Creo también que las empresas deben de identificar qué áreas son las que quieren desarrollar. Por ejemplo, nosotros queremos trabajar en medio ambiente. Nuestro tema es medio ambiente, entonces identificar a qué organizaciones sin fines de lucro están trabajando en ese tema, quiénes son las mejores, digamos, o nuestros mejores aliados. Por alguna razón, los empresarios tienen una conexión con Cobán, entonces buscar a una organización que trabaje en algo que para nosotros es afín en esa región. Luego, del lado de las organizaciones sin fines de lucro, creo que la transparencia y la cuentadancia es súper importante. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen que ser organizaciones que realmente la gente pueda confiar, o sea, que sean transparentes en sus datos, que no... Porque la gente cree que nos van a robar, ¿verdad? O sea, en Guatemala es todo este concepto de me van a robar la idea, o, ¿verdad? Aunque sea una organización sin fin de lucro, aquí guardo todo, ¿verdad? Y creo que no, creo que para que sean realmente apetecibles, creo que un buen plan, indicadores claros, basado en evidencia. Creo que cada vez estamos viendo más que no podemos, yo creo, hemos visto la historia, ¿verdad? Decía como, ay, sí, es que Juanita salió adelante. Pues sí, la historia es importante, pero los datos son contundentes. Sí. ¿Verdad? Okay. Eso acaba de ser una pregunta que le hice a proyectos que están ahorita generando impacto económico y social, que cómo lo medían y qué eran esos índices que ellos medían para, bueno, unos me dijeron educación, otros me dijeron mejoramiento de calidad de vida, pero ¿hay herramientas que puedas adaptar o cuál es tu recomendación? Llegar y medir primero, generar un diagnóstico. ¿Qué es tu recomendación en cuanto a la herramienta diagnóstico? ¿Qué indicadores y qué data vale la pena recaudar porque esa data es tan valiosa, porque es tu carta de presentación para recaudar lo que sigue, pues?
Mira, yo sí creo que hay que hacer un diagnóstico inicial, ¿verdad? Por básico que sea, ¿verdad? Medir cómo estaba antes, medir cómo estaba después. Y Perdón que te interrumpa ahí. El aprender a hacer ese diagnóstico, ¿hay alguna carrera, curso, o lo vas haciendo conforme vas aprendiendo? No, ya, de hecho hay empresas en Guatemala que se dedican a hacer esto. O sea, que nos ayudan, digamos, a tener una evaluación de un tercero. Las universidades tradicionalmente lo hacen también, pero, digamos, a mí me ha alegrado muchísimo conocer a algunas emprendedoras que también tienen estas organizaciones que están buscando hacer estas mediciones y poder hacer análisis transversales y longitudinales que nos permitan tomar mejores decisiones como país, ¿verdad? Ajá. No solo como yo, mi organización en mi esquina, ¿verdad? Con mi proyectito. Me parece muy valioso. Pero para la básica, yo creo que San Google ayuda muchísimo. Yo lo que creo que es bien importante es identificar cuáles son las acciones que nosotros vamos a desarrollar. Supongamos que lo que vamos a hacer es desarrollar un producto con una cooperativa. Entonces, obviamente, una medición inicial de cuál es su nivel de ingreso. Ahí hay que tener mucho cuidado porque hay datos que no es tan fácil detectar. O sea, o hay un sesgo a veces en alguna de esta data, especialmente cuando hablas de ingresos. Entonces hay que tener como preguntas que te confirmen o que te fortalezcan esos datos. Por ejemplo, que te dan una idea de... Es correcto. Por ejemplo, tienen televisor, usan piso, cable, exacto, piso, teléfono. Las paredes. Ajá. Son datos que te ayudan a fortalecer los datos de cuáles son sus ingresos, ¿verdad? Luego, si digamos que lo que estás haciendo es desarrollar una habilidad, ¿cómo vas a medir que la persona adquirió esa habilidad? Yo siempre decía que esto no es un concurso de belleza, que no es solo por participar que se ganan el recurso, sino realmente porque hacen un trabajo interno y hacen un cambio. Entonces, medir ese cambio. Yo creo que no es importante tener 1,000,000 de datos, sino tener datos que puntualmente te ayudan a tomar decisiones. Y yo decía, ¿verdad? Si vas de un punto A a un punto B, ¿cuáles son esos elementos que tú puedes identificar que hacen la diferencia entre el punto A y el punto B? Generalmente cuando uno escribe la propuesta tiene muy claro qué va a hacer, cuáles son estas acciones puntuales que va a implementar. Entonces creo que la evaluación y el diagnóstico tienen que ir orientados a esos objetivos. Nosotros no en el mundo del desarrollo no usamos Canvas, sino usamos el marco lógico. Entonces, el marco lógico te da, digamos, objetivos y cómo medís estos objetivos y cómo metes el riesgo, digamos, de no alcanzar esos objetivos. Es bien importante en ese proceso de medición. ¿Y cuál sería el riesgo de no alcanzar esos objetivos? Digamos que lo que tratas es de anticipar qué acciones deberías de tomar en caso que no se dé. Por ejemplo, querés dar una capacitación, pero lo vas a hacer en época de lluvia, en el mes de septiembre y octubre, sabes que puede llover. ¿Cuál es tu acción que puedes prever por si eso no sucede? ¿Verdad? Okay. O sea, ¿cuál es tu plan de contingencia, digamos, para estas acciones que son medulares? ¿Verdad? Si sabes que tenés un periodo de tiempo finito y tenés que alcanzar esos actos. Okay. Y luego, yo creo que es importante hacer una medición de proceso y luego una evaluación de cierre. Y aquí es bien importante que entre gitanos no nos leemos las cartas, dicen, ¿verdad? Ser uno bien acucioso con este proceso de medición. Muchas veces por cumplir con lo que el donante nos pide, ¿verdad? Podemos ir moviendo estos indicadores parcialmente, pero creo que al final el más perjudicado es el emprendedor o la ONG de no tener esta claridad de cómo le fue realmente en ese programa y tener esta curva de aprendizaje creo que es súper valiosa. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablabas de tener datos o cómo saber de llegar a un punto A a un punto B. ¿Cómo validar ese punto A o un punto B? ¿O qué tan general es ese punto A o punto B? Porque a veces creemos que vamos a desarrollar comunidades de una forma u otra como si nosotros conociéramos cuáles son las necesidades o cuáles son... ¿Cómo no caer en ese paternalismo o omnisciencia? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con María Marta Ramos acerca de cómo hacer este levantamiento de capital, cómo hacer
pues emprendimientos o hacer estos proyectos sostenibles, y te preguntaba ¿cómo no caer en ese paternalismo o en esa omnisciencia de yo sé lo que necesitan y entonces yo les voy a llevar tal cosa? Bueno, todos hemos caído en eso. Digamos que el proceso del desarrollo nos ha ido llevando por etapas, y hoy día lo que se hace es que se co-construye con la comunidad a la cual deseamos alcanzar. Se revisa, digamos que tú haces una primera propuesta y luego de ser beneficiado, entonces regresas a la comunidad y validas esos criterios iniciales. Ahí nos apoya mucho la antropología y la sociología, ¿verdad? Que nos dan elementos que nos permiten asegurar o encaminar, más que asegurar, encaminar a que las acciones que tomamos sean las más pertinentes para esa comunidad. Y yo creo que todo parte también de un respeto hacia escuchar realmente. A veces nosotros creemos que lo que necesita la gente es piso de cemento, pero tal vez su prioridad en este momento es alimentar a sus hijos. Entonces, tener esa apertura de compartir abiertamente qué es lo que nosotros estamos buscando y qué es lo que ellos necesitan para ojalá encontrar algo que sea posible para ambos, ¿verdad? Y pasamos al tema del crowdfunding, porque el crowdfunding puede ser también otra forma de financiar tus proyectos. ¿En qué consiste y cómo funciona? Bueno, el crowdfunding surge, digamos, desde la base que es más fácil tener 1 centavo de muchos que 1 millón de uno, ¿verdad? Entonces, a lo que llama el crowdfunding es que a todos nos podemos sumar. Me encanta cómo lo planteaste. A una causa, ¿verdad? Aportando lo que puedo, desde lo que puedo, ¿verdad? El crowdfunding en algunos países se ha ido en temas no solo de temas sociales, sino también en temas de emprendimiento. De hecho, creo que fue como más del lado de emprendimiento y luego lo llevaron a causas sociales. Hay plataformas ya consolidadas, incluso en Guatemala hay una plataforma guatemalteca, 100% guatemalteca, que también está desarrollando estos servicios. Digamos que lo lindo es que esta causa puede ser compartida con mucho, de ahí las redes sociales, que es algo que nos encanta, ¿verdad? Ahorita que está el tema de las elecciones, algo caliente, vemos cómo la gente es muy activa. Entonces es traducir ese activismo en una acción concreta. En Guatemala todavía creo que queda un camino que recorrer, sí, porque la gente no está tan acostumbrada a donar, a hacer transacciones en línea. Sí. Hay muchos temores en relación al proceso de transacciones. Digamos que aquel que compra en línea es muy usual que pueda dar o que destine un porcentaje de sus ingresos a donar. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, hay que donar $1 al menos al mes o a la semana, no sé. Destina un apartado, pero tiene que tener esa experiencia de comprar en línea o de usar las redes para poder hacer ese tipo de transacciones. Entonces creo que ahí todavía tenemos un camino que recorrer de aprendizaje también para promover más eso. Pero a nivel mundial lo bonito es que tu causa la puedes poner en el mundo y poder recibir no solo ayuda de Guatemala, sino de otros socios o de otros amigos, digamos, que se puedan sumar a la causa. Aquí hay emprendimientos que se fundaron, el primer levantamiento de capital fue eso y fue significativo. Perdón que te interrumpa, pero me encanta poner el ejemplo de Juanis Rodríguez, de Kingo. Bueno, su pitch en Silicon Valley era pagarles la luz a todos y en los Estados Unidos decir, how would you live without a microwave, a computer? ¿Cómo vivirías sin toda esta? Y así vive la mayoría de mi país, ¿verdad? Entonces se pega mucho y Juanis se encerró no sé cuántos días en un cuarto oscuro y lanzó la campaña y hasta que no llegaran a cierto monto él no iba a salir del cuarto oscuro y recaudaron un montón. pero es bien importante tener otra vez el plan hecho. O sea, al final. Y el objetivo bien, como estar luchando por ese objetivo. Es que sí, yo siento que se pierden y se adaptan a lo que sea con tal de que les den, ¿sabías? Y sí es muy cultural. Sí. Aquí tenemos a un invitado especial, siempre es un francés que ha encontrado varias tácticas para poder emprender en Guatemala y levantar capital. Y él le han ofrecido mucha plata al levantamiento de capital y no ha cedido, porque él sabe que su empresa no está evaluada todavía para poder ceder, que es lo que el Chapín
sí, esa parte de educar al emprendedor ha sido un reto, la verdad. Sí. Pero regresando a lo que decías, digamos que contar la historia. Digamos que después de que ya tenés la cartera de proyectos, es contar esta historia que conecta al usuario, y creo que en crowdfunding es súper importante. Sí. Luego, la foto. Digamos que en crowdfunding sí tenés que tener la foto del producto o de lo que vas a hacer. Yo me alejo mucho y lo digo como el niño pobre, ¿verdad? Eso creo que la miseria, yo creo que deberíamos de sacarla de la mesa. Creo que siempre hay que vender posibilidades, oportunidades, y no menospreciar, porque aunque el niño esté en esas condiciones, creo que siempre hay que darle una dignidad, ¿verdad? Pero eso es un paréntesis. Entonces sí, la foto. Luego repostear, o sea, es bien importante cuando haces una campaña mantener esa comunicación permanente con tus usuarios, de tal forma que se mantengan enganchados y que te ayuden a difundir la información. Esa es la base, o sea, la base es que logres ser interesante y que lo transmite. Entonces, ahora, el repostear, usar las redes, porque muchas veces uno cree que lo pone una vez, pone un video, a veces un video bonito, y realmente es bonito el video, y ya, con eso solito va a caminar la captación de fondos. No, ya no es orgánico. Ya digamos que la parte orgánica que funciona a través de las redes te ayuda a llegar a cierto nivel. Tenés que tener algo que sea muy viral, que es bien difícil llegar ahí. Entonces la otra salida es invertir. Entonces, asignar también una cantidad de recursos para hacer esta inversión en redes. Que con muy poco se puede hacer magia. Se puede hacer un montón. Pero sí hay que pensar que no es solo viral, digamos, que no es solo no porque yo lo puse y está el re lindo, ¿verdad? Sí, cabal. Eso. También yo creo que a veces la perspectiva de uno que está dentro del proceso es una. Yo siempre creo que es bien importante que tengamos estos amigos que sean bien críticos, porque nos hacen un gran favor, ¿verdad? Que el mensaje sea totalmente claro, que sea corto. No pueden ser aquellos textos gigantescos que nadie va a leer o que nadie va a ver, ¿verdad? Sino sí necesitamos transmitir el mensaje exactamente que queremos hacer. Sofía, algo con lo que quieras agregar. Perdón, primero, ¿qué te parece si empezamos con María Marta? ¿Algo con lo que quieras concluir el programa? Bueno, primero contarles que Guatemala tiene muchísima gente que está trabajando por cambiar el país. Creo que normalmente vemos en las redes sociales solo aspectos negativos, y creo que dejamos de ver a toda esa gente que día a día está trabajando para que este lugar sea un mejor lugar para nuestros hijos y para nuestros nietos. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en las redes sociales como Filantropía Estratégica. En todas las redes. Filantropiaestratégica.com. Mi correo electrónico es m@filantropiaestratégica.org. Ok. ¿Es .com o .org? .org. Filantropiaestratégica.org. Sofía, ¿algo con lo que quieras concluir? Me quedo súper inspirada, súper esperanzada, mucho que decirte. De verdad que lo poco que pudimos hablar he aprendido un montón, y como te dije, quiero un café de unas 10 horas para seguir aprendiendo, porque sí estoy mucho con ese tema encima, queriendo hacer algo. Tengo 1000 ideas, pero me encantaría compartirlas contigo. Así que gracias por estar acá. Pues muchísimas gracias a ambas, y gracias a quienes nos escucharon y compartieron nuestra transmisión. Sigan compartiéndola para todos aquellos que tienen empresas y proyectos sostenibles y que quieren saber cómo hacerlo. Pues aquí hay muy buenos consejos. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libertópolis presentó a María Dolores Arias y Sofía Hegel en Más Negocios.